La paz sea contigo, mi querido hermano. Más que todo, hoy, en este momento maravilloso, voy a compartir una enseñanza con ustedes acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Y aquí estoy para darles a conocer lo que Cristo nos ha revelado a través de su palabra. Y como creyente, como buen discípulo, le creemos a Cristo. Porque el que no le cree a Cristo es un creyón, pero el que le cree a Cristo es un creyente con una fe bien sólida en estos tiempos. Voy a hablar sobre la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Porque hoy en día, mis queridos hermanos, hoy en día tantos instrumentos de Satanás que han venido diciéndonos que Cristo no dejó la Eucaristía, diciéndonos que el cuerpo de Cristo no es real, diciéndonos que lo que dijo Cristo era un símbolo o significaba. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios y qué nos dice el diablo, que el Señor lo reprenda en este momento. Capítulo 22 del Santo Evangelio de San Lucas, su versículo 19 nos dice de esta manera: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ir viendo la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo. Porque hoy en día muchos falsos profetas que han suscitado diciéndonos que nosotros somos los apóstoles de Cristo. Pero la característica de un apóstol de la iglesia de Cristo es que cumple y hace lo que Cristo ha instituido. A eso tenemos que llegar a ser como verdaderos creyentes. Jesús nos dice en el versículo 19: tomó luego pan. ¿Qué tomó Jesús en su mano? Pan. Tomó luego pan, dio gracias, es decir, lo bendijo, lo partió y se los dio, es decir, se lo dio a sus discípulos. Les dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Por eso nosotros celebramos la Santa Eucaristía y creemos en la Santa Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo presente, alma, divinidad, presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: este es mi cuerpo. Jesús nos dice: esto es mi cuerpo. Verdadera doctrina. ¿Y qué dice el diablo? Esto no es el cuerpo de Cristo. Esto significa el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo en su doctrina nos ha dicho: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. ¿Qué significa esto? Haced esto en recuerdo mío. Muchos dicen: no, pues es un recuerdo que quedó hace 2000 años que Cristo vino. No, esto significa haced esto, es una orden a hacerlo en recuerdo mío. ¿Qué significa? Que de parte del Señor se tiene que hacer esto, porque el Señor nos dice: haced esto. No es que si te nazca o no te nazca, es si te gusta o no te gusta. La orden del Señor es: haced esto en memoria de mía, de orden mía, de parte mía, sabiendo que yo lo digo, y por eso tenemos que hacerlo en castellano. Por eso nosotros como católicos cristianos nos sentimos feliz, maravillosamente, celebrando, teniendo una experiencia con Cristo presente, vivo en el Santísimo Sacramento, en el altar, en la Santa Eucaristía. Por eso es donde nosotros creemos que Cristo está ahí presente en el pan. Porque el Señor nos dijo: este es mi cuerpo. Ya lo demás se dice, esto significa, eso es palabras de Satanás. Porque Cristo dijo: esto es mi cuerpo. Y si el Señor nos dice: este es mi cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Creerle.
Y por eso en el Evangelio de San Juan vamos a resaltar en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, vamos a ir viendo acerca de la presencia de Cristo aquí a través en la Santa Eucaristía. El Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 51. Yo soy el pan vivo. Primera enseñanza. Vemos en Lucas nos dice que esto es mi cuerpo y tomó pan. Y aquí el Señor dice, yo soy el pan vivo. O sea, que el pan que nosotros recibimos en la Santa Eucaristía está vivo. Porque el Señor nos dice, y ahora no dice el Señor, esto es mi cuerpo. Ahora dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, ¿cuál pan? ¿Cuál pan? Yo, dijo Jesús. Si uno come de este pan, mi cuerpo, dijo Jesús en el Evangelio de Lucas. Aquí dice, yo soy el pan. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Por eso Jesús nos ha venido a alimentar con su cuerpo y sangre en la Santa Eucaristía para darnos vida. Pero el enemigo, ¿qué ha hecho el enemigo? ¿Qué ha hecho el diablo? Si Jesús nos dice, comen, ¿qué nos dice el diablo? No coman. Y si Jesús dice, coman para que tengan vida, ¿y qué nos dice el diablo? No coman para que no tengan vida. Y por eso hoy en día, ¿cuántas personas se han dejado usar por el diablo sin darse cuenta? Que le llevan a la contraria de la doctrina de Jesucristo. Que dicen esto no es el cuerpo de Cristo. Allí Cristo no está hablando de la presencia real. Vamos a seguir viendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. O sea, cuando nosotros recibimos el pan en la Santa Eucaristía, ves pan, pero no es pan, es la carne de Cristo. Porque a Él nos ha dicho aquí, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Por eso hago un llamado a todos ustedes católicos cristianos. Tú le estás haciendo caso al Señor de comer, de recibir la carne de Cristo para que nos dé vida en este mundo, o le estás obedeciendo al diablo, que no quieres casarte, que no quieres comulgar, que no quieres acercarte al sacramento de la comunión. Porque aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente, Cristo personal, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Ahí nos dice, simboliza mi carne. Si usted escucha a alguien diciendo, esto significa, esto simboliza, dígale con toda seguridad, palabra de Satanás. Porque eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Por eso nuestros sacerdotes, ellos tienen el poder, la potestad de celebrar, de hacer esto, porque de Cristo lo han recibido. ¿Y cuántos hoy en día? Tantas denominaciones dicen, nosotros somos los creyentes. Apenas nacieron, apenas llevan 500 años. Por eso, católico, es hora de formarnos, es hora de instruirnos en la palabra de Dios. Versículo 52, aquí viene un retrato de las personas que están en contra de Cristo. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es lo que dicen muchas personas hoy día. ¿Cómo es que Cristo está presente en una hostia? ¿Cómo es que Cristo nos va a dar su cuerpo, un pedazo de pan? Eso es el retrato de los judíos, de los que no creen, de los que son creyones. Pero aquí la palabra de Dios
nos dice que los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús dice en el versículo 53, Jesús les dijo, escucha bien, hermano, aquí no lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús les dijo, y les está diciendo a esas personas que piensan que Cristo no está en la Eucaristía, o que piensan que no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero aquí Cristo nos dice: en verdad, ¿qué significa esto? En verdad, aquí no hay mentira, aquí no hay error. Yo les digo la verdad. En verdad os digo que si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es de verdad, hermano. Esto no es un juego. Porque si nosotros no comemos la sangre y bebemos si no comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo, no tenemos vida. Por eso nosotros como cristianos católicos y la iglesia insta a que nosotros nos acerquemos al sacramento de la comunión, el sacramento de todos los sacramentos, porque es Cristo presente en ella, actuando en ella, alimentándonos en ella. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso es para los que no comen. La pregunta es, hermano, ¿tú estás comiendo, bebiendo la sangre y el cuerpo de Cristo? Y si no, el llamado es para ti en este momento. Yo sé que estamos pasando momentos cruciales con esta pandemia, pero acércate, prepárate, porque si no, va a suceder eso. Si no quieres, es porque no va a suceder eso en tu vida, en lo que nos dice el versículo 54. El que me come mi carne, dice el Señor. El que me come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ahora, ¿tú qué dices? Yo no creo en eso. Pues no tienes vida eterna por más que creas. Porque aquí no se trata de creer solamente, porque los demonios creen. Aquí se trata de creerle a Cristo, aunque no entienda. Porque aquí el que está hablando es el Señor. Y por eso nos dice claramente: el que come mi carne. Es decir, los que hemos estado recibiendo el sacramento de la comunión, que estamos acercándonos a la mesa del Señor. Nos dice la palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Enseñanza: para tener vida eterna tenemos que comer la carne y beber la sangre de Cristo, y si no, no hay vida eterna para nosotros. Y yo le resucitaré en el último día. Alabado sea Dios por esto. Porque si nosotros comemos y bebemos la sangre de Cristo, Él nos da vida eterna y nos resucitará en el último día. La pregunta es: ¿tú quieres resucitar con Cristo en el último día, en esa vida eterna? Sí. Come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, porque si no, no hay vida eterna ni no hay resurrección. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 55. Porque mi carne, escuchen bien, hermano, escucha muy bien. Porque mi carne, dice el Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No es falso, no es un símbolo. Aquí donde aparece un símbolo, aquellas personas que dicen eso es un símbolo. Cuando una persona dice que es un símbolo, palabras de Satanás, y rías en la cara, porque eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice:
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera comida, bebida. Y nosotros como católicos tenemos la gracia de acercarnos, de alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso vamos a ir viendo qué es lo que nos corresponde hacer como cristianos católicos. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si tú no comes el cuerpo y bebes la sangre de Cristo, no permaneces en Cristo ni Cristo en ti como creyente. Porque si comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo, Cristo permanece en mí y yo en él. Ahí es donde sale la palabra comunión. Por eso, como cristianos católicos, tenemos que estar con esa dicha, con esa alegría, con esa gracia en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que se llegue a cumplir lo que dice San Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Por qué? Porque comes y bebes su sangre y Cristo permanece en ti y tú en él. Alabado sea Dios por esta palabra que nos da para nuestra salvación. Por eso la Santa Eucaristía es el verdadero culto dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Y a ti que dices, ay, que la misa es aburrida. La misa no es aburrida. El que es aburrido eres tú por no entender la plenitud, la presencia de Cristo real presente en el altar, en la Santa Eucaristía. Por eso, mis queridos hermanos, vuelvo a decir, llegó el tiempo de creerle a Cristo y no creerle a los hombres. ¿A quién tú quieres creer? ¿Creerle a Cristo o creerle a tal fulano o sutano que dice esto significa o esto simboliza? Pero yo sí le creo a Cristo, porque Él dijo, mi carne es verdadera. Y no es un símbolo, no significa, es verdadera comida y verdadera bebida. Aquí la palabra de Dios es muy clara, mis queridos hermanos. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Las palabras de Jesús es muy clara, mis queridos hermanos. ¿Por qué le hacemos tanta vuelta? Aquí la palabra es muy clarita. Nos sigue diciendo en el versículo 58, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan, ¿cuál pan? Volvemos al versículo 51, nos dice, yo soy el pan vivo. ¿Y quién es el pan vivo? Cristo. Y por eso nos dice, el que coma este pan vivirá para siempre. ¿Tú quieres vivir para siempre? Por la eternidad. Hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque así tendremos vida eterna y nos resucitará en el último día. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escuchar? Mira, los discípulos que se llaman ser cristianos, los que creían en Cristo, los que creían pero no le creían a Cristo, que es muy distinto. ¿Qué dijeron? Es duro este lenguaje, ¿quién puede aceptarlo? Porque Jesús aquí habla muy claro. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero los discípulos no captan ni le quieren hacer caso al Señor. Y nos sigue diciendo, pero Jesús
sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaban antes. Jesús dice: esto les escandaliza. ¿Cómo será entonces que cuando el Hijo del Hombre vaya en el cielo y ustedes quieran decir: quiero ir, quiero ir? Y el Señor nos contestará: ¿comiste mi cuerpo? ¿Bebiste mi sangre para tener vida eterna y resucitar al último día? Hay que creerle a Cristo. Llegó el tiempo de aferrarnos a la palabra de Dios, porque nosotros tenemos a Cristo presente en la Santa Eucaristía. Queridos católicos creyentes que hemos creído al Señor, no es tiempo de estar buscando cosas superficiales. Muchos que nos llamamos ser cristianos católicos, y cuando se nos viene una enfermedad, lo primero que hacen muchos es buscar un brujo, o buscar un naturista, buscar un espiritista, o buscar cualquier medicina. Nuestra fe está en Cristo y tenemos a Cristo presente en la Santa Eucaristía. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo y solo Dios basta. Pero ¿qué está pasando? Nos hemos vuelto creyones porque el diablo nos ha cegado la mente de no creerle a Cristo. Y nos hemos quedado: yo soy cristiano, soy católico. ¿Pero le creemos a Cristo? ¿Le estamos creyendo a Cristo que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna y Él nos resucitará en el último día? ¿Le estamos creyendo eso? Por eso les insto y les exhorto a vivir a plenitud nuestra fe en estos tiempos. Voy a pasar en el versículo, en el capítulo 11 de 1 Corintios. Voy a ir viendo hasta allá. Porque Pablo era uno de los apóstoles de Cristo, pero Pablo no conoció a Cristo personalmente, pero recibió esta orden, y Pablo lo decía, lo realizó porque era una orden de Cristo: haced esto en memoria mía. Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11 nos dice claramente, versículo 23: porque yo recibí del Señor, dice Pablo. La pregunta es: ¿cómo recibió Pablo directamente del Señor si Pablo no conoció al Señor, si Pablo no anduvo con el Señor? Y Pablo dice: pero yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Otra vez Pablo tomó en serio, creyó en serio esta palabra cuando Jesús dijo: este es mi cuerpo. Y Pablo que dice: esto los he transmitido yo, porque recibí del Señor, nos dice Pablo. Dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Cuantas veces lo que hagamos, hacedlo en memoria mía, nos dice el Señor. De parte de mí, nos dice el Señor. Y Pablo lo hacía, lo realizaba, porque es una orden del Señor que hay que hacerlo. Porque solo hacerlo tenemos vida eterna, y el Señor permanece en nosotros y nosotros en Él, y entonces Él nos resucitará en el último día. Versículo 26: pues cada vez, ahora sí viene enseñanza para cada uno de nosotros como católicos y los que hemos recibido el sacramento de la comunión. Pues cada vez que comáis este pan, cada vez que vamos a ir a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo y a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pues cada vez que comáis y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso nos decimos en la Santa Eucaristía: ven
Señor Jesús. Cuando llegamos a una parte en la liturgia de la liturgia eucarística, donde decimos: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. ¿Dónde se saca esta cita bíblica? Aquí está en el versículo 26 del capítulo 11 de 1 Corintios. Pues cada vez que comáis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, versículo 27, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Ay, pecado tan grande. Aquí nos dice, por tanto que van a comer el símbolo, significa. No, aquí Pablo muy claro dice, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? Sin darse cuenta que ahí está Cristo en la hostia, en el pan, sin darse cuenta que vamos a beber el cáliz, la sangre de Cristo. Si comemos indignamente, a ver qué pasa. Será reo del cuerpo y la sangre de Cristo. En otra traducción dice, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Alguien dice, si fuera símbolo, ¿pecaríamos? No. Todo lo que nos andan diciendo que es un simbolismo, esas palabras de Satanás, doctrinas diabólicas, de espíritus seductores que han venido diciéndonos que eso es un símbolo. No, eso es palabras de Satanás. Lo que Cristo nos ha dicho es verdadera comida. Y si nosotros comemos y bebemos el cuerpo sin darnos cuenta que ahí está el cuerpo de Cristo, pecamos o bebemos nuestra propia condenación. Versículo 28. Así pues, hermanos, escuchen bien. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer y beber el cáliz. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Examinarnos. ¿Cómo vamos a ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz. Porque si no nos examinamos, ¿qué pasa en el versículo 29? Pues quien come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propia condenación. Esto no es juguete, mis queridos hermanos. Esto es serio, esto es de vida o muerte. Pero ¿qué nos dice el diablo? No lo comas. ¿Qué nos dice el diablo? Vete así como estás. Me llama mucho esa frase. Pues quien come y bebe sin discernir. ¿Qué significa sin discernir? Sin darse cuenta, sin creer que allí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Si nosotros no somos capaces de discernir que ahí está Cristo presente en el pan y en el cáliz, comemos y bebemos nuestra propia condenación. Esto no es un juego. La fe católica es: ¿lo crees o no lo crees? ¿Lo quieres o no lo quieres? Ay, católicos, llegó el tiempo de creerle a Cristo. Basta de estar ya a una fe en mediocridad. Es tiempo de ser radicales, convencidos de nuestra fe, que el Señor hace 2000 años instituyó la Santa Eucaristía para alimentarnos, para darnos vida, para que Él nos resucite y darnos vida eterna. Pero ¿qué está pasando ahorita? Por no sumergirnos en la palabra de Dios, hemos caído en las trampas del diablo. Abra tus ojos, abra tus ojos. Llegó el tiempo de creerle a Cristo, no estar creyéndole a cualquier charlatán ahí en la calle. Y la única iglesia que celebra y hace esto es la única iglesia, la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo. Porque todas las demás iglesias pueden decir: nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Hacen esto lo que el Señor nos dice? ¿Que tenemos que comer y beber su cuerpo y su sangre? Sí, una vez al mes. Sí, una vez al año. Sí, cuando me nazca lo hacemos. No.
Mira lo que nos dice Hechos, capítulo 2. Cada cuanto hacían la Santa Eucaristía. Hechos, capítulo 2. Versículo 42 nos dice: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y las oraciones. ¿Cómo se mantenía la primitiva iglesia? Constantes todos los días en 4 cosas: en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y las oraciones. Dice el versículo 46: acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo recibían la Santa Eucaristía de la primera comunidad? Con alegría, todos los días. Por eso la Santa Iglesia Católica celebramos todos los días la Santa Eucaristía. Por eso yo hago un llamado a todos los jóvenes, adolescentes que me escuchan, que me están viendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste el cuerpo y la sangre de Cristo? Ay, hermano, cuando fue mi primera y mi última comunión, porque ya nunca más volví a la iglesia. Sin vergüenza. Estás profanando el cuerpo y la sangre de Cristo. Y bebiste tu propia condenación por no darte cuenta del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el Señor nos llama en este momento a volvernos a creer. Dios es un Dios de misericordia. Yo no sé en lo que tú hayas pasado, vivido esta Santa Eucaristía, pero de ahora en adelante vivámoslos con fe, vivámoslos con alegría, vivamos con ese ardor en nuestro corazón de ir al sacramento, de ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, te alabo, te bendigo. Gracias porque me alimentas. Gracias porque me das vida eterna. Gracias porque al recibirte en el cuerpo y la sangre de estás en mí y yo en ti. ¡Qué maravilla! A eso tenemos que llegar a ser como cristianos verdaderos en estos tiempos. Porque nuestra fe, vuelvo a decir, nuestra fe es todo o nada. Por eso, mis queridos hermanos, es tiempo de creerle al Señor. Porque si no nos damos cuenta de esto, mira lo que nos dice Hebreos capítulo 10 versículo 26. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es uno de los conocimientos de la verdad? Es que Cristo dijo esto: yo soy el pan vivo bajado del cielo, y esto es mi cuerpo, verdadera comida y verdadera bebida. El que come y bebe mi sangre tiene vida y vida eterna. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no caben sacrificios por los pecados. Ya no hay otro sacrificio, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Y el único sacrificio es la Santa Eucaristía, que se hace por nuestros pecados. Porque si no, mis queridos hermanos, ya no hay otro sacrificio que nos salva, sino la terrible espera del juicio y del fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que no le creen a Cristo. Puede ser que usted dice: pues yo no lo creo, a pesar de que ya le expliqué. Un rebelde. No hay otro sacrificio que nos perdone, sino más la terrible espera del juicio
y del fuego devorador para los rebeldes. ¿A eso es lo que quieres esperar? No, el Señor nos ha dicho en su palabra que tenemos que creerle a Él, que su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera vida, para que tengamos vida y vida eterna. Esto es la doctrina de la Iglesia Católica. En esto yo creo, en esto he creído, aunque no veo la carne palpable, pero si el Señor dice: este es mi cuerpo, yo tengo que creerle al Señor, creerle a Cristo. Dios te bendiga donde quiera que tú estés. Su hermano Marcos ha sido para mí una maravillosa oportunidad de llevarles la palabra de Dios. Llegó el tiempo de vivir nuestra fe a plenitud. O somos o no somos, o creemos o no creemos. Dios te bendiga. Hasta pronto. Volveremos a hacer otros videos de enseñanza.